Saludos hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Ha llegado el momento para meditar en la palabra de nuestro Señor, que como siempre decimos es un deleite poder estudiar la palabra. Sobre todo cuando estamos juntos y en armonía. En un tiempo como hoy, el tiempo de culto, donde rendimos ofrenda en comunión al Señor. Mantenga allí en su Biblia el texto que leímos hace un momento, Marcos capítulo 5. Después de algunas semanas de haber hecho una pausa en la serie que veníamos meditando en el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, hoy retomaremos esta serie y nos corresponde meditar en el capítulo 5, específicamente desde los versículos 1 al 20. Vamos a estar meditando en esta mañana en este suceso que ocurrió allí, que nos relata Marcos, un suceso realmente, digamos, extraordinario desde el punto de vista sobrenatural, algo en lo que ninguno de nosotros quisiera estar presente. Se trata de un tema o de un asunto en el que hay presencia demoníaca, hay actividad de Satanás, un tema que para muchos suele ser tomado mucho en cuenta y quizás la iglesia desvía la mirada de su misión de ser la luz del mundo y predicar el evangelio y se enfoca mucho en este asunto de los demonios. Ciertamente existen, son reales. Leíamos en la lectura congregacional un texto importantísimo en el que nos dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, de tal manera que alrededor nuestro, de hecho ahora mismo allá afuera, opera huestes demoníacas, huestes espirituales de maldad, buscando derribar el plan del Señor, pero que como usted sabe, ellos están vencidos. El Señor ha prevalecido en la cruz, allá en la tumba, se levantó, de tal manera que ellos están vencidos, están perdidos. Y por eso andan buscando a quien devorar, porque sencillamente no quieren irse solos. Por eso es que nosotros debemos estar atentos en predicar el Evangelio, en llevar muchas más almas al Señor para que no sean ellos presa fácil de Satanás. Bien, mis hermanos, vaya allí entonces a Marcos 5. Como puede ver acá, se presenta este caso que para muchos es conocido, el caso del endemoniado de Gadara, el gadareno. Allí en esa ciudad ocurre este suceso. Ya el hermano Marcos nos había referido a un tema parecido en el capítulo 1, donde un muchacho endemoniado también entró a una sinagoga en la que Jesús estaba predicando. Ya pasamos por ese escenario, ya vimos lo que Jesús manifestó en ese momento, pero nuevamente Marcos trae a colación otro suceso que tiene que ver con el mismo tema. Debe usted recordar que anterior a este suceso, de hecho fue el mensaje que predicamos la última vez que hablábamos de Marcos, Jesús se había encontrado, o Jesús estaba en una barca con sus discípulos, y los discípulos, atemorizados, invadidos por el temor, pensaron que allí se había acabado todo y que todo había terminado, de tal manera que fueron a Jesús, y ya usted recuerda lo que sucedió, y vimos cómo Jesús manifestó su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Allí Jesús se manifestó como Dios mismo, teniendo dominio sobre las fuerzas naturales. Ahora, en este texto, vamos a ver a Jesús manifestando su poder sobre los demonios, manifestando su absoluta autoridad sobre estas huestes espirituales de maldad. Podrán presenciar acá, mis hermanos, así como los discípulos, quienes estaban con Jesús allí, pudieron presenciar el poder de Jesús sobre las huestes espirituales de maldad. Vamos a mirar en este texto, hermanos míos, cómo el Señor, y esto es muy importante que lo podamos tomar desde ahora, cómo el Señor expresa su disposición. Es
Es decir, su interés y la acción liberadora hacia el hombre que está oprimido por Satanás. Jesús está dispuesto absolutamente a liberar al hombre. Cuando digo hombre me refiero al ser humano del dominio de Satanás, y allí lo vemos en este relato. De tal manera que también podremos ver, al analizar este texto, lo que resulta de un corazón que ve más importantes sus propios intereses que los de Jesús. Usted se va a dar cuenta en uno de los versículos que vamos a analizar acá, cómo el hombre muchas veces ve más importante sus propios intereses que lo que Jesús puede hacer por él. Pero además veremos cómo reacciona un corazón que está agradecido con Dios. Vean todo lo que se puede meditar en este texto. Y aquí, por eso he titulado el mensaje de esta mañana, el poder liberador de Jesús. El poder liberador de Jesús. Y les invito a que se mantenga ahí en Marcos capítulo 5. Allí ya leímos el texto, es bastante largo, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, lo vamos a ir viendo por versículos, por textos, por fragmentos. Pero hay aquí, mis hermanos, una escena en la que ninguno de nosotros, como decía hace un momento, quisiera estar. No sé si usted en algún momento ha tenido la experiencia de estar en una escena o en un escenario como este. Lo cierto es que los discípulos estaban allí con el Señor, habiendo salido de un escenario en el que las fuerzas de la naturaleza los atemorizaron. Ahora Jesús cruza el mar una vez más hacia la otra región y los va a llevar a un escenario quizás aún peor o aterrorizador. Porque si se da cuenta cómo Marcos relata allí el texto, nos menciona que el hombre que estaba poseído realmente no tenía control sobre sí mismo. Ninguno en la ciudad, de hecho, el escenario en el que se desarrolla la escena es un lugar apartado, un lugar que se tomaba para los sepulcros, para hacer sepultura, pero en ciertas ocasiones la gente debía transitar por allí, de tal manera que ese lugar estaba siendo poco transitado por la presencia de este hombre, quien, por su fuerza descomunal y por su acción hacia el hombre, hacia el ser humano, atemorizaba a la gente del lugar. El versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre va a permitir a los discípulos ser testigos de cómo el Señor manifestará su poder como Dios sobre las huestes espirituales, y les permitirá a los discípulos poder admirar la compasión y la misericordia de Jesús al estar dispuesto a liberar a todo aquel que está oprimido por las garras de Satanás. El hombre estaba dominado por completo por las fuerzas del enemigo. Dice que ninguna cadena era suficiente para poder mantenerlo sujetado. Imagínense la fuerza descomunal que tenía este hombre. Por supuesto, no era él. Su cuerpo estaba tomado por entes espirituales de maldad. Por eso la fuerza descomunal que tenía, al punto de que ninguna cadena era suficiente para poderlo mantener sujetado. Rompía los grilletes, dice Marcos. Ningún hombre era capaz de dominarlo. ¿Quién se quería acercar a un hombre con una actitud como esa? Si un perro nos da miedo, cuando vamos caminando por ahí nos ladra, o cuando vamos en bicicleta y se nos pegan los perros atrás y nos persiguen, ¿cuánto más presenciar un ser humano poseído por Satanás? De hecho, el mismo hombre que estaba poseído no tenía dominio sobre sí. Lo cierto es que era un caso verdaderamente
aterrorizador. La gente, por supuesto, no quería estar cerca de allí. Si usted se da cuenta, también este texto está relatado por Mateo, el evangelista. Sin embargo, allí en Mateo nos damos cuenta que el texto, cuando Mateo relata, habla de dos hombres que salieron al encuentro. Esto para los que quizás quieren investigar un poco más, les pudiera parecer algo interesante. ¿Y por qué Marcos dice que salió un hombre? Lo importante acá, mis hermanos, es que no existe contradicción entre lo que dice Mateo y lo que dice Marcos. Ninguno de los dos dice que era uno solo. El hecho es que Marcos solamente hace referencia al hombre poseído que se enfrentó a Jesús. Y esto es lo que Marcos quiere resaltar. Recuerda que cada evangelista relata la historia y todas ellas se complementan entre sí. No es que haya contradicción entre lo que dice Mateo y lo que dice Marcos al decir que era uno, siendo Mateo o diciendo Mateo que eran dos. Esta situación, mis hermanos, nos da un contraste acá entre lo que es una vida controlada por el Espíritu Santo y lo que significa una vida dominada por Satanás. Satanás no está dispuesto a ofrecer ninguna clase de beneficios al hombre, a menos que quiera recibir algo a cambio. Cualquier aparente beneficio que el hombre reciba de él conlleva en sí el propósito de finalmente destruirlo, porque Satanás sabe que él está vencido. Según lo que nos dicen los versículos 6 y 8, vamos a leer el versículo 6 al 8, que dice: Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y dice el 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Aquí hay un asunto que podemos referir antes de llegar a las aplicaciones, y es el hecho de que en qué momento Jesús le dice al endemoniado o le dice a los demonios que salgan de él. Aquí vemos en el versículo 6 que cuando Jesús salió de la barca, lo vio de lejos, el demonio corrió hacia Jesús. Y luego dice en el versículo 8, porque él le decía: sal de este hombre. De manera que cuando Jesús baja de la barca y ve al hombre que está endemoniado, inmediatamente él se dispone, Jesús, a liberar a este hombre. Inmediatamente Jesús se dispone a dejar libre al hombre que estaba poseído. Allí podemos ver nosotros la disposición que Jesús tenía a liberarlo. Y podemos admirar la compasión y la misericordia que Jesús tiene por este hombre que llevaba ya mucho tiempo así. Cuando hablamos de compasión y misericordia, estamos hablando de acción. Y es lo que precisamente estamos viendo en Jesús cuando al bajarse de la barca, inmediatamente procede a hacer algo por aquel que se encontraba en dicha condición. La palabra misericordia, que es la acción que Jesús tuvo allí de ese hombre, compasión, misericordia. Una vez aprendí que cuando hablamos de lástima, la lástima por lo general no lleva al hombre a hacer una acción por el que está haciendo o por el que se está lamentando. Simplemente, ay, pobrecito. Pero la compasión y la misericordia, por el contrario, conllevan en sí una acción por el estado de la persona por la cual yo estoy teniendo cierta lástima o compasión. Y es lo que vemos acá en Jesús. De hecho, la palabra misericordia es una palabra que expresa en el vocablo latino lo siguiente: poner el corazón sobre la miseria. Es lo que significa misericordia. Y quiero resaltar esta acción porque es lo que podemos ver en Jesús inmediatamente que se baja de la barca. Pues ve al hombre en la condición en la que está y procede a hacer algo por él. Tuvo misericordia. Y como dice el concepto de la palabra, puso su corazón sobre la miseria que tenía aquel hombre. ¿Y cuál era la miseria? La condición espiritual en la que él se hallaba. Cristo puso su corazón
sobre la misericordia en la que se hallaba aquel hombre, quien estaba dominado por el enemigo. Ahora, hermanos, ¿tiene usted dudas de que el Señor tuvo de usted, tuvo de nosotros misericordia? ¿Puso Jesús su corazón, el de Él, sobre nuestra miseria? ¿Tiene usted duda de eso? ¿Tiene duda de eso? En realidad no debe haber duda de que el Señor tuvo compasión de nosotros y actuó en misericordia. Su corazón lo puso sobre la miseria en la que nosotros nos encontrábamos. Nos sacó de las tinieblas y nos ha colocado en la luz admirable de Cristo. Nos ha hecho parte de su reino para siempre. Allí nosotros podemos ver la compasión, la misericordia que Jesús tuvo con nosotros, tal como estaba dispuesto y estuvo dispuesto a mostrarla sobre aquel hombre que estaba endemoniado, al cual él quería liberar. Jesús entonces demostró su autoridad sobre el mundo espiritual, ordenando a los demonios que salieran de aquel hombre. El versículo 8 dice que él le decía al demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Los demonios no habían tenido ninguna intención de someterse a las fuerzas humanas. ¿Quién de los hombres que había pasado por allí había logrado dominarlo? ¿Quién de los que había estado en algún momento cerca de él había había obtenido controlarlo? Ninguno. Sin embargo, sucede algo extraordinario, y es que ahora ellos tienen frente a sí no a cualquiera, sino a Jesús, el mismo Dios. El encuentro de Jesús con los demonios nos permite ver cómo estos ángeles caídos, porque son ángeles caídos, y este es otro tema que se puede abordar en otro tiempo, y ustedes quizás algunos conocen. Nosotros podemos ver acá cómo estos ángeles caídos conocen muy bien quién es Jesús, quién era Jesús y cuál era el destino final que tendrían ellos si no se sometían en ese momento. Los demonios reconocían, tenían la capacidad de saber que quien estaba frente a ellos no era cualquiera de los que anteriormente había pasado cerca de él o de ellos, sino el mismo Dios. Reconocieron la autoridad de Jesús, reconocieron su deidad, se postraron ante él, sabían que Jesús podía adelantar su destino final, porque usted sabe que ellos tienen actualmente una aparente libertad y operan. Ellos quizás sintieron temor a perder esa libertad que tenían y se sujetaron a Jesús. Ahora, ver este escenario del endemoniado gadareno y la actitud de los demonios al reconocer a Jesús, reconocer su autoridad. De hecho, dice el texto que se inclinaron ante él. Cuando nosotros vemos esta actitud y este escenario de los demonios frente a Jesús, eso nos lleva a pensar en algo que nos dice Santiago sobre la actitud de los demonios. ¿Qué dice Santiago al respecto? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y Santiago lo mencionaba para resaltar el hecho de que no solo se trata, o que la vida cristiana no solo se trata de lo que hago, sino también de lo que viene adentro. O sea, debe haber una relación entre lo que siento realmente y lo que hago. Miren a los demonios postrándose ante él. Una actitud que también nosotros pudiéramos hacer y debemos hacer. Pero no se trata solamente de postrarse, levantar mis manos y decir que soy creyente, sino que realmente en mi corazón exista esa convicción, exista ese verdadero cambio en mí. Ahora, el encuentro con el endemoniado continúa, como usted puede ver ahí en el versículo 9. Ahora vamos a ver acá cómo se desarrolla, cómo termina
el evento, el encuentro de Jesús con el endemoniado. Y dice el versículo 9 que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. El nombre que el demonio le da a Jesús es una demostración más del poder de Jesús sobre ellos. Porque una cosa es actuar sobre una persona y otra cosa es actuar sobre un batallón. Legión es una palabra que define lo que hay allí. De hecho, el mismo demonio dice, porque somos muchos. Este vocablo alude a un término militar en el que se usaba para agrupar por lo menos a un batallón de 4.000 o 6.000 hombres. Imagínese usted cómo estaba este hombre tomado por el dominio de Satanás. Dice, somos muchos, y esos muchos, según el nombre que él da a Jesús, Legión, por lo menos 4.000 o 6.000. Y esto es demostración de cómo Jesús podrán ser 2.000, podrán ser 4.000, podrán ser 10.000. Sobre todos ellos, Jesús tenía autoridad. Por eso Jesús pregunta el nombre, para que los discípulos pudieran escuchar, quienes estaban allí, aunque no tienen participación activa en el relato, pero los discípulos están con Jesús presenciando la situación. Jesús pregunta el nombre, seguramente para que ellos pudieran escuchar. Aquí hay 6.000, y contra esos 6.000, mi poder como Dios es suficiente, y ellos deben obedecer a mi voz. En términos militares, como les decía, esto equivale a unos 6.000 hombres. Este batallón no era una limitación, no era ninguna limitación para impedir la acción liberadora de Jesús sobre aquel hombre que se encontraba sometido por Satanás. No era una barrera para lo que Jesús quería hacer con este hombre. ¿Qué era lo que quería lograr Jesús? Liberar al hombre. Y este batallón no era una barrera para él. Y los demonios sabían esto, por eso ellos dicen en el versículo 10, y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahora, si nosotros analizamos un poquito esta solicitud de los demonios, hay muchas interpretaciones, todas son meras suposiciones, el relato no da explicaciones, pero ¿por qué ellos le pidieron a Jesús que no los enviase fuera, y de hecho les pide que los envíe a un hato de cerdos que estaba allí cerca de donde se estaba dando el escenario? ¿Por qué ellos le piden a Jesús que lo envíen al hato de cerdos? Entre algunas de las cosas que dicen, quizás la intención de los demonios era lograr que la región se pusiera en contra de Jesús, por lo que posteriormente sucede. Ya vamos a ver allí, cuando llegan los dueños de los cerdos, cuál fue la actitud de ellos hacia Jesús y los de la localidad, cómo respondieron a lo que Jesús estaba haciendo allí. Quizás por eso ellos pidieron irse a ese hato de cerdo, porque ese hato de cerdo era propiedad de una gente que lo usaba como comercio. Y valga entonces la mención del hato de cerdos para decir que esta región en la que Jesús se encontraba era una región que, aunque habían judíos presentes, mayoritariamente eran personas gentiles. Y la presencia del hato de cerdo allí es una referencia, porque recuerde que los cerdos eran un animal que en la ley judía, en la ley mosaica, estaba prohibido para los judíos. De tal manera que el dueño de ese hato seguramente era un gentil. Bueno, toda respuesta que se pueda dar a la pregunta de por qué los cerdos, por qué los demonios le pidieron a Jesús que los enviara a los cerdos, es una suposición. Pero esto pudiera ser una respuesta del hecho de lograr que la región se abocara en contra de Jesús. Lo más relevante que podemos resaltar en este hecho, mis hermanos, fue la autoridad que Jesús demostró sobre los demonios. Cualquier otro aspecto es menos relevante. Solamente el hecho de saber que Jesús en ese escenario manifestó su poder sobre los demonios es razón suficiente para nosotros poner nuestra confianza en el Señor y saber de que si estamos en Él, estamos seguros.
saber de que si estamos en Él, estamos guardados. Aquella legión, como se dio cuenta o como se da usted cuenta, fue expulsada del cuerpo del hombre y finalmente quedó este hombre liberado. Este hombre había sido vulnerable al dominio y posesión de Satanás. En realidad, todo aquel cuyo corazón no pertenece a Cristo, y escuche bien esto, si alguno no conoce a Cristo entre nosotros o alguno que esté escuchando por la televisión o por la radio, todo aquel cuyo corazón no pertenece a Cristo es vulnerable, voluntaria o involuntariamente, al dominio de Satanás. Por supuesto que este tipo de manifestaciones no es común ni tan frecuente en nuestros tiempos como lo fue en los tiempos de Jesús. Las referencias, lo decíamos en un mensaje anterior, las referencias en lo que fue la acción de la iglesia son muy pocas con respecto a la actividad demoníaca. Sin embargo, nosotros creemos que es un mundo real, pero nuestra misión no está en ver todo en ese lado, como muchos hacen. Desvían su misión de la predicación del evangelio y todo lo que enfocan es el asunto de la actividad de los demonios. Todo es un demonio. Cualquier muñeco, cualquier dibujo, cualquier comiquita, cualquier dibujo animado, todo es un demonio, según aquellos que ponen mucha atención a este tema. Ahora bien, algo que debemos saber, hermanos, es que a pesar del poder que puedan tener este tipo de entes espirituales, ellos reconocen el poder y autoridad de Jesús. Por tanto, todo aquel que está bajo el señorío de Cristo está resguardado en Él. No debemos temer. Satanás no puede actuar en los hijos de Dios como lo hizo con aquel hombre en Gadara. Ninguno de nosotros en el que habita el Espíritu de Dios puede haber actividad como lo hubo en ese hombre que estaba allí en esa región. ¿Y sabe usted por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios no comparte su morada, mucho menos con este tipo de entes. De tal manera que en Cristo nosotros estamos seguros. El Señor defiende a los suyos e impide que sean dominados por Satanás. El Salmo 34, versículo 7. Vea lo que dice. Busque Salmo 34, versículo 7. Y pueden buscar en la carta de Juan, primera de Juan 5, 18. El Salmo 34, 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y además dice, y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Juan, en el capítulo 5, versículo 18, la primera carta, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Dice Juan, el maligno no le toca. El desenlace de este relato aquí, en Marcos capítulo 5, nos permitirá ver dos acciones en las que cualquiera de nosotros pudiera verse identificado. Como decía en la introducción, lo que resulta de un corazón que ve más importante sus propios beneficios, sus propios intereses, que lo que Jesús quiere hacer por él. Y lo que resulta de un corazón que está verdaderamente agradecido. Dos acciones vamos a ver en los versículos siguientes. Vamos a leer el versículo 14 en adelante. 14 y 15. El versículo 14 dice: y los que apacentaban los cerdos, seguramente estos eran empleados, obreros, accionistas de esos hatos, dueños. Los que apacentaban los cerdos, ¿qué pasó? Huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ellos se fueron. Al ver todo lo que sucedió, el endemoniado quedó en su sano juicio, los cerdos se fueron por el despeñadero. ¿Ahora qué vamos a hacer?
Ellos eran los encargados de esto. Se fueron, dieron aviso a la ciudad y por los campos. Luego dice, y salieron a ver, o sea, las personas de la ciudad, a los que ellos fueron a avisarles, salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo ven? Sentado, vestido y ¿cómo? Y en su juicio cabal. ¿Y qué dice luego? Y tuvieron miedo. Al caer los cerdos por el despeñadero, los encargados del hato, como ven acá en el versículo, van corriendo desesperados, asustados, a dar aviso en la ciudad de lo que había sucedido. Por supuesto, la gente vino a ver qué era aquello que había pasado, qué era lo que había sucedido allí en la región. Al llegar se encuentran con la escena asombrosa de que aquel hombre que una vez era indomable y ahora se haya sentado, vestido y en su juicio cabal. Sin duda, un hecho asombroso. Esta escena que nos dice Marco, de hallarlo sentado, vestido y en su juicio cabal, es la representación de cómo resulta aquel que finalmente es liberado por Dios. Sentado, como una señal de autocontrol, el fruto del Espíritu. Vestido, el hombre hasta desnudo estaba. Imagínense el descontrol que había. Vestido como un ejemplo de una nueva vida. Porque es que este hombre ahora tenía una nueva vida. Ahora le pertenecía a Jesús. Después de haberle pertenecido a Satanás por mucho tiempo, ahora era propiedad de Jesús y tenía una nueva vida. El vestido es una señal, un ejemplo de la nueva vida que este hombre ahora tenía. Nueva vida que cada uno de nosotros adquirió en el momento que Jesús precisamente nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Razón tenemos nosotros para estar agradecidos. ¿Cuál será la actitud de este hombre que ahora está sentado, vestido, en su juicio cabal, como una señal de luz y entendimiento en su corazón? Después de tanto tiempo de no tener entendimiento, de no poder tener control sobre su propio cuerpo, ahora ha llegado la luz a su corazón, ahora ha llegado el entendimiento y es capaz de tomar decisión por sí mismo. Y en este caso es donde vamos a ver la actitud que toma el que es y fue liberado en aquel momento. Segunda carta a los Corintios, de versículos 5 y 17, versículos 5 y 17, dice un texto muy famoso, muy conocido, Segunda de Corintios 5 y 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Piense en ese momento en el que usted fue tomado por el Señor. A mí me gusta decir, uno generalmente dice, cuando vine a Cristo. Es lo que tradicionalmente acostumbramos a decir. Pero a mí particularmente, por lo que he estudiado de la palabra, me gusta decir mejor cuando Cristo vino a mí. Porque es que Cristo fue el que vino a mí. Cualquier acción que yo pude haber hecho en ese momento para seguirle, fue Él obrando a través de su Espíritu. Recuerden el poder del Espíritu cuando la semilla es sembrada en la tierra. ¿Quién es el que permite que esa semilla crezca? El Espíritu de Dios, de tal manera que el Espíritu me mueve a seguirle. Él vino a mí. Piensa en ese momento en el que Jesús vino a su vida. Él le hizo una nueva criatura. Y cuando nosotros nos vamos al comienzo de este relato que estamos viendo acá, en el endemoniado gadareno, Jesús al bajar de la barca es el que manifiesta su disposición en ir
hacia aquel hombre, a liberarlo de la situación en la que se encontraba. Y si nosotros nos vamos más atrás, cuando vemos a Adán y Eva, después de haber cometido aquel pecado, una vez que comieron del fruto, ¿cuál fue su acción? Se escondieron. Y ahí se hubieran quedado escondidos, si no dice el texto que Jehová vino al huerto llamándolos, buscándolos. Sin duda, mis hermanos, Él vino a nosotros, Él llegó a nuestra vida. Y desde ese momento, según el apóstol Pablo, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y este hombre que había sido poseído estaba experimentando esta verdad allí en su vida, en ese momento. Ahora todo había sido hecho nuevo en su vida. Él era una nueva criatura. Él era un nuevo ser transformado, regenerado por el Señor. Y ya lo vamos a ver. ¿Cómo podemos conocer eso? Por la actitud, por la acción que luego Él decide hacer una vez que se ve hecho un ser diferente. Por eso es que es aquí donde nosotros vamos a ver lo que resulta de un corazón, primeramente, de un corazón cuyo interés solo es, o primero es, lo que le beneficia, lo que es de mayor importancia para él, y echa a un lado lo que Jesús quiere hacer por él. Dice el versículo 16, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. O sea, ahí se dio un escenario en el que empezaron a echar el cuento. Bueno, señores, pasó esto, llegó Jesús, comentaron y le dieron información de lo que había sucedido. Luego los que llegaron y están siendo informados de lo que pasó y cómo tuvieron la pérdida que experimentaron, dice el versículo 17, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Dejémoslo hasta ahí. Porque aquí vamos a ver lo que resulta del corazón que ve primero lo suyo y echa a un lado lo que Jesús quiere hacer por él. Los habitantes del lugar que estaban sacando provecho de una práctica que, como ya les dije, en la ley no estaba permitida, se vieron afectados por lo que pasó. ¿Cómo se vieron afectados? En lo económico, lo que para ellos era quizás un negocio, por lo que Jesús hizo en el escenario al liberar a este hombre, ese negocio se perdió. Sus intereses eran mayores, o sea, eso para ellos era lo más importante. Estos no fueron capaces de reconocer, y escuche bien, ellos no, porque a veces nos puede pasar, ellos no fueron capaces de reconocer el interés que Jesús tenía por aquel lugar. Por alguna razón Jesús se trasladó porque él estaba en la otra costa, dice que tomó la barca, fue a la otra costa, llegó a aquel lugar. ¿Cuál era la misión de Jesús? Jesús estaba llevando el evangelio, las buenas nuevas. Ellos no fueron capaces de reconocer el interés de Jesús por ello, sino que pusieron por encima de él lo que era más importante para ellos, el dinero, lo económico. Un corazón que pone en primer lugar su voluntad o sus propios intereses es capaz de rechazar lo que Jesús tiene para él. Escuche bien, un corazón que pone en primer lugar su voluntad o sus propios intereses, ese corazón es capaz de rechazar lo que Jesús tiene para él. Y es lo que está sucediendo en este momento acá. Ellos comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Un corazón que pone en primer lugar su voluntad no es capaz de reconocer a Jesús. Prefiere permanecer en su estado de condenación que ser liberado.
Sus ojos no son capaces de ver la luz que Jesús refleja ante ellos. ¿Y qué era lo que estaba allí en medio? El dinero, lo económico. Y es que el dinero tiene la suficiente habilidad de cegar el entendimiento de los hombres. Quien no sabe cómo tener el dinero es presa fácil del mal al que le puede llevar el amor por el dinero. Vaya un momento a Lucas 12. Lucas capítulo 12. Quien no sabe cómo dominar, cómo tener el dinero, es presa fácil del dominio y de las consecuencias de no saber tener el dinero. Porque no es que el dinero sea malo, o es que el dinero es malo para alguno aquí. El que sienta que el dinero es malo para sí, aproveche de compartirlo con otros. Porque es que el dinero no es malo. El asunto está en cómo nosotros vemos al dinero y el lugar que le damos al dinero en nuestra vida. Y tal es el caso de este hombre que vamos a leer acá en Lucas capítulo 12, les dije, ¿no? Versículo 15 al 21. El rico insensato, ¿se acuerdan? Y les dijo Jesús, mirad, guardaos de toda avaricia. Estaban estos hombres acá en el hato de cerdo poniendo por encima de los intereses de Jesús sus propios intereses. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí Jesús refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre que era rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio. ¿Necio por qué? Porque esta actitud que el hombre está teniendo no es en lo que realmente consiste la vida del hombre. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que, o así es, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, es un claro ejemplo de lo importante que es poner en primer lugar lo que Jesús quiere para mí. Porque es que lo que Jesús quiere para mí, aun cuando a mí me parezca que no es lo mejor, es lo mejor. Pues la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces actuamos como estos hombres, en el sentido de poner en primer lugar mis prioridades, lo que es más importante para mí, y dejamos de lado lo que es o lo que son los asuntos del Señor, o lo que es la voluntad del Señor, o lo que es lo que quiere el Señor para mi vida. Entonces acá hemos visto lo que resulta de un corazón que pone en primer lugar sus propios intereses, y lo vemos en la acción de los dueños del hato de cerdo. Perdieron el negocio, pero para ellos no era importante la salvación que Jesús venía a traerles a ese lugar, al punto que le rogaron. ¿Cuál fue la petición de ellos? Váyase de aquí, no nos conviene que estés entre nosotros. Y Jesús salió del lugar. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, o sea, pone su corazón sobre la miseria del hombre, que en la acción que va a suceder en aquel que recibió el favor de haber sido rescatado de las garras de Satanás, en él va a dejar allí un misionero. ¿Sabía usted que el Señor dejó un misionero allí en Gadara, en la región donde estaban los gadarenos? Porque luego dice, en el versículo 18, al entrar él en la barca, él recogió sus cosas. Vámonos, quieren que nos vayamos. Se montaron en la barca.
el que había estado endemoniado saldría corriendo. Un momentico. Le rogaba que le dejase estar con él. Déjame que me vaya con ustedes. Quiero montarme allí. Este hombre ya era un creyente, ya había sido regenerado, ya era parte del reino de Dios. Estaba dispuesto a seguir a Jesús. Pero Jesús, dice el versículo 19, pero Jesús no se lo permitió. Porque no quería, o sea, no te acepto en ninguna manera. Sino que le dijo, y aquí le da una comisión. O sea, lo hace parte de la misión que Jesús está cumpliendo. Eso es co, la palabra, el prefijo co hace alusión a que tú estás allí y eres parte de eso. Le da una comisión y le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a cumplir la misión, a publicar en Decápolis, aquella región, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Podemos ver a un hombre cuyo corazón fue capaz de expresar gratitud por el favor recibido. Y al mismo tiempo vemos a un hombre que fue llamado a ser parte del ministerio. Y Jesús le da una misión para que vaya y predique allí en esa región donde los habitantes ya le habían pedido a Jesús que se fuera. Por eso digo que Jesús es tan bueno, Dios es tan bueno y misericordioso, que aún cuando el hombre le rechaza, Él está dispuesto a insistir en que nosotros le conozcamos. Por eso dejó a aquel hombre allí. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Un corazón agradecido manifiesta su agradecimiento no solo con palabras, sino también con hechos. Y lo vemos acá. Este hombre no se quedó quieto. Quiero ir contigo, primero le dice al Señor. Cuando el Señor le dice que no, luego entonces le da una misión. Y al recibir la misión, se resistió, dijo que no. Por el contrario, el gozoso, dispuesto, fue y comenzó a publicar en Decápolis, aquella región. Decápolis hace referencia a una región que formaban un grupo de 10 ciudades. 10 ciudades. Imagínense ustedes ese misionero. En toda Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Pidámosle al Señor, hermanos, que nuestro corazón no resulte como aquellos que se vieron afectados y pusieron sus intereses por encima de los del Señor, sino que por el contrario, nuestro corazón siempre esté dispuesto a poner en primer lugar los intereses del Señor, a poner en primer lugar la voluntad del Señor, que a veces a nuestros ojos no nos va a parecer lo mejor, pero para Él sí lo es. Y Él nos va a ayudar a que nosotros la aceptemos y la disfrutemos. Disfrutemos su voluntad, porque es que la voluntad de Dios nosotros debemos disfrutarla, vivirla, gozarla, o sea, estar gozosos de lo que Él ha decidido por nosotros. Y siempre manifestar un corazón agradecido por la disposición que Jesús tiene de tener misericordia por nosotros. Por la disposición que Jesús tuvo un momento, en aquel momento en el que usted creyó, por la disposición que Él tuvo de liberarlo. Porque es que todos aquellos que hemos creído en Jesús, hemos sido liberados de la condenación eterna. Y nos ha dado la oportunidad de conocerle y de tener vida nueva, como lo fue en la vida de este endemoniado. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, amado Padre. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por haber puesto tu corazón sobre nuestra miseria. Señor, te damos gracias porque así como usted en aquel momento fue y se dispuso a liberar
a aquel hombre que estaba poseído por Satanás, asimismo usted un día también vino a nosotros y nos liberó. Nos libró de la potestad de las tinieblas, nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo. Hoy podemos llamarnos hijos tuyos. Señor, te rogamos en este momento para que aquel que aún no te conoce, que aún no ha dado el paso de conocerte, de reconocer tu bondad y misericordia, tú puedas obrar a través de tu Espíritu para convicción de pecado. Te lo pedimos, Señor. Continúa bendiciendo a tu iglesia. Continúa poniendo en nosotros el deseo, la pasión y la disposición a cumplir la misión. Así como aquel hombre que recibió la comisión de tu parte y fue a publicar cuán grandes cosas habías hecho con él, que también nosotros estemos dispuestos a cumplir lo que tú nos has dado por hacer en tu iglesia, en el reino y sobre todo en la misión de proclamar el Evangelio. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.